¿Irán o no irán? Esa es una pregunta cuya respuesta todavía no conocemos. Lo que sí sabemos es que en la historia del fútbol ha habido un montón de selecciones que por asuntos extracancha han tenido que bajarse del mundial. Esta es una entrega más de Mundialazo. Suscríbanse a este canal porque en ninguna parte van a encontrar mejor cobertura de la Copa del Mundo 2026. Inglaterra boicoteó las 3 primeras ediciones de la Copa Mundial. ¿Sus razones? Una, porque sentían que inventar el fútbol los hacía automáticamente dueños del mismo y no aceptaban que FIFA se apropiara de su invento. Y 2, por despreciar y subestimar el nivel de todas aquellas naciones que no fueran ellos, Escocia, Gales o Irlanda. La selección inglesa no se abrió al mundo sino hasta 1950 y desde entonces, pena tras pena. Cuartos de final, Copa Mundial de Italia 90. La selección de Yugoslavia pierde en penales ante Argentina sin atreverse a sospechar que esa sería su última vez. 2 años después, estalló la guerra de los Balcanes y de acuerdo a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Yugoslavia, que estaba asignada en el grupo 5, fue suspendida sin derecho a formar parte de las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 94. Gracias a esta determinación, Grecia pudo clasificar por primera vez en su historia a una Copa del Mundo. Los helenos acabaron en el último lugar de las 24 selecciones. La selección de Corea del Norte fue la sensación absoluta de la Copa Mundial de Inglaterra 66, donde propinaron la sorpresa del siglo al eliminar a la selección italiana en aquellos tiempos en que humillar a Italia era noticia. Tras avanzar a cuartos de final en aquel mundial más reciente, Corea del Norte se perfilaba como la clara favorita para representar nuevamente al Océano Pacífico en la Copa Mundial de México 70. Quedó encuadrada con las selecciones de Nueva Zelanda e Israel en una eliminatoria más que sencilla. El problema es que Corea del Norte no reconocía oficialmente al Estado israelí y 56 años después sigue sin hacerlo, por cierto. De modo que prefirió sacrificar su más que probable clasificación al Mundial en lugar de tener que compartir cancha con Israel, que aprovechó el desaire para clasificar por única vez en su historia a una Copa del Mundo. Medio siglo después de aquello, en 2021, Corea del Norte, ya como una selección del montón, volvió a bajarse voluntariamente del Mundial a media eliminatoria justo antes de tener que enfrentar a Corea del Sur en el partido del morbo. Su excusa para eludir tan incómodo compromiso fue extremar precauciones en tiempos de pandemia. La Confederación Africana de Fútbol fue fundada en 1956 por 4 selecciones pioneras: Egipto, Etiopía, Sudán y Sudáfrica. Sin embargo, muy pronto esta última perdió su membresía por insistir en tener 2 selecciones distintas separadas por raza. De modo que por la política de apartheid, Sudáfrica no solo quedó fuera de una Copa Mundial, sino de 7 ediciones consecutivas hasta que se transformó en un país más o menos normal y entonces sí, fue readmitido para participar en las eliminatorias rumbo a Estados Unidos 94 y posteriormente logró clasificarse al Mundial de Francia 98. México renunció al Mundial de Francia 38 porque de último minuto la FIFA cambió las reglas y le metió en las eliminatorias a Argentina. Luego, Argentina también renunció al Mundial por desacuerdos entre los clubes y la AFA. A final de cuentas, los únicos representantes del continente americano en el Mundial del 38 fueron Cuba y Brasil, ya que el resto decidió boicotearlo por la decisión de FIFA de volver a disputar la Jules Rimet en Europa cuando, tras haberle otorgado la organización de 1930 a Uruguay y la de 1934 a Italia, entendían
que la edición de 1938 le correspondía de nuevo al continente americano. País Guatemala, año 1988. Motivo: eliminatoria rumbo al Mundial Sub-20. La selección mexicana ni siquiera pudo quedar en primer lugar, ganó Costa Rica, sin embargo, ambas clasificaron al Mundial. Bueno, al final no, porque después se descubrió que la Federación Mexicana había falsificado el acta de nacimiento de 4 jugadores que en realidad tenían entre 22 y 24 años. FIFA jamás fue tan severa. Fuera del Mundial Sub-20, ok, lógico, fuera de los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Vaya, qué duros. Y fuera también del Mundial de Italia 90, y eso sí que dolió. Más cuando 34 años después, rumbo al Mundial de Qatar 2022, Ecuador metió un acta de nacimiento falsa de un futbolista colombiano y FIFA no hizo prácticamente nada al respecto. Una hipótesis indica que en la antigüedad eran más estrictos. Otra apunta a que Estados Unidos estaba por organizar el Mundial siguiente en 1994 y su selección no iba a una Copa del Mundo desde 1950. Quitar a México del camino era una gran oportunidad para que Estados Unidos pudiera foguearse en Italia 90 y así tratar de no hacer el ridículo 4 años después. El castigo más severo en la historia de las Copas Mundiales aconteció en 1989 y tuvo como protagonista a un farsante llamado Roberto el Cóndor Rojas. El portero de la selección chilena lo había planeado todo. Chile jugaba en Brasil por la eliminatoria mundialista cuando cayó una bengala dentro del área. Entonces el portero se dejó caer. Acto seguido rodó hacia el humo, sacó un bisturí escondido debajo de su manga y se abrió la ceja para fingir que casi lo matan. ¿Qué buscaba el Cóndor con ello? Pues que Chile venciera a Brasil por default y así consiguiera clasificar al Mundial. Sin embargo, descubierto el engaño, Chile quedó expulsada de Italia 90 y no solo eso, sino también de Estados Unidos 94. En cuanto a Roberto Rojas, leyenda del fútbol chileno, fue expulsado de por vida. En el Mundial de Brasil 50 hubo 4 grupos. El grupo 1 integrado por 4 selecciones. El grupo 2 por otras 4 selecciones. El grupo 3 acabó solo con 3 selecciones y el grupo 4 con únicamente 2 malditas selecciones. ¿Qué carajos pasó? Ocurre que la selección de Turquía y la selección de Escocia, que habían clasificado al Mundial, se bajaron porque viajar a Brasil les salía muy caro. Francia, que había sido eliminada en la fase de clasificación, fue invitada para llenar el hueco del grupo 4, pero a la mera hora también argumentó que les salía muy caro y dejó a Uruguay y Bolivia plantados en su grupo de 2. Fue la única ocasión antes de Irán en 2026 en que uno o más equipos se bajaron después del sorteo mundialista. La selección de la India estaba originalmente en el grupo 3 del Mundial de Brasil 50, pero decidió cancelar el viaje para enfocarse en su participación en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, que en esa época, créanlo o no, eran más relevantes que el Mundial. La selección india venía de sorprender al mundo en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, no por su fútbol, sino porque sus jugadores prefirieron jugar descalzos. Si querían ir al Mundial del 50, tendrían que ponerse los incómodos zapatos que exigía el reglamento, y eso, cuentan algunos historiadores, también fue factor para que India se bajara del único mundial al que el hoy país con más habitantes del mundo ha clasificado. En 1974, los cupos a la Copa Mundial estaban todavía limitados. No había 32 selecciones, ni mucho menos 48, sino apenas 16 exclusivos invitados. Y por lo tanto, las eliminatorias mundialistas eran a muerte. Unión Soviética, como
peor entre todos los ganadores de grupo en la eliminatoria UEFA, tenía que enfrentarse con el segundo lugar de Conmebol, Chile. El partido de ida se jugó en Moscú y quedó empatado 0-0. El de vuelta es una larga historia que se resume así. En aquel septiembre de 1973, Augusto Pinochet tomó el poder en Chile tras un golpe de estado en el que derrocó al presidente Salvador Allende, aliado de la Unión Soviética. La URSS rompió inmediatamente relaciones con el nuevo gobierno chileno y se negó a viajar al partido de vuelta en el Estadio Nacional de Santiago, que se sabía operaba como centro de detención y tortura de comunistas. FIFA se negó a que el partido se jugara en cancha neutral y la Unión Soviética prefirió no ir a Alemania 74 si para ello tenía que hacer escala en Chile. En 2010, FIFA eligió a Rusia con lujo de controversia como sede del Mundial de 2018 y desde entonces ambos imperios del mal fueron mejores amigos durante una década hasta que el 24 de febrero de 2022 el gobierno de Vladimir Putin invadió Ucrania y 4 días más tarde, por recomendación del Comité Olímpico Internacional, FIFA expulsó a Rusia de Qatar 2022. La selección rusa se había quedado a 10 minutitos de clasificar directamente al Mundial cuando con autogol al minuto 81 perdió en la última jornada contra Croacia, de modo que Croacia clasificó directamente a Qatar mientras que Rusia se fue al repechaje. Los rusos estaban a un mes de jugar el repechaje contra Polonia a un solo partido en Moscú, cuando FIFA les informó que ni se presentaran porque Polonia clasificaría por default. 4 años después, Rusia mantuvo su guerra en Ucrania y FIFA mantuvo su castigo y no lo dejó participar en Norteamérica 2026. La selección española finalizó en quinto lugar en la Copa Mundial de Italia 34 y en el cuarto puesto en la de Brasil 50. Sin embargo, no le permitieron participar a la mitad de ambos eventos en Francia 38 porque el país se encontraba en plena guerra civil entre republicanos y nacionalistas. El bando republicano solicitó enviar a una selección a las eliminatorias, pero FIFA no lo autorizó porque el país estaba en guerra, no tenía un gobierno claro y eso representaba obvios problemas de logística que FIFA no quiso asumir. En esto del fútbol, Argentina y Brasil siempre han sido como perros y gatos, pero jamás estuvieron tan enemistados como a mitad del siglo pasado, cuando Argentina, tricampeón del Campeonato Sudamericano 1946, 1947 y 1948, decidió no presentarse a la edición de 1949, que además de dirimir al campeón continental, iba a repartir boletos a la Copa Mundial de Brasil 1950. Los federativos argentinos no querían saber nada de los brasileños y simplemente decidieron boicotear el Mundial de sus vecinos. Alemania, tercer lugar en la Copa Mundial de Italia 34 y elegida como sede del Mundial jamás celebrado en 1942, fue excluida de Brasil 1950 como sanción a sus crímenes en la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo que su aliado Japón, igualmente castigado por FIFA. 4 años después de ser bloqueada, la selección alemana ganó la Copa Mundial de Suiza 1954. El Mundial de Italia 34 fue el único que no contó con la participación del campeón defensor. Tras ganar en 1930, Uruguay, que seguía ofendida porque solamente 4 equipos europeos habían asistido a su mundial, pasó factura y ya pensaba boicotear el Mundial de Italia. Cuando encima de todo le informaron que el acceso a la Copa del Mundo ya no sería por invitación, sino que debían pasar por un proceso eliminatorio, Uruguay se indignó y dejó a la organización del segundo mundial
sin la presencia del campeón del mundo. Norteamérica 2026 no será la primera ocasión en que Irán se baje de una Copa Mundial. Tampoco la segunda. De hecho, ya van 3. En 1978, la selección iraní demostró ser la potencia número 1 de Asia cuando consiguió el único boleto que el Mundial de Argentina destinó a su confederación. Lejos de repetir en España 82, Irán decidió no entrar en la eliminatoria porque su guerra contra Irak imposibilitaba que la selección viajara a ningún lado. O sea, más o menos lo mismo que 44 años después. Rumbo a México 86, Irán e Irak, que seguían en guerra, fueron obligados a jugar sus partidos como locales en sedes neutrales. Irak dijo que sí, y acabó clasificando por única vez en su historia al Mundial. Irán dijo que ni madres y en consecuencia quedó otra vez descalificada. Cumple tu sueño de ir al Mundial. México contra Corea del Sur en Guadalajara. Cortesía de este canal para sus miembros. Hazte miembro, participa en el sorteo y prepárate para cantar el himno en el estadio. Así es, México contra Corea del Sur en el estadio. Cortesía de este canal en exclusiva para sus miembros. Si tú todavía no eres miembro, todavía estás a tiempo, pero córrele porque el tiempo se acaba. El Mundial está a punto de comenzar. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. ¿Valió la pena cambiar el formato de la Champions League? Creo que no es peor. Al final es la misma Champions League porque todo se reduce a quienes llegan a octavos de final y llegan los mismos, es decir, 1 o 2 sorpresas. Entonces sí hubo momentos muy emocionantes, sobre todo aquel gol de Trubin en el Benfica Real Madrid de último minuto, todo lo que pasó,